Listo, perdí. Perdí mi internet por unos minutos. Sí, es que no se lograba ver. Me voy a mover un poquito, Órale. pero Bueno, bien. vamos resumiendo otra vez, porque se cortó. Yo soy Ana Molinar, estoy en Instagram como Mamaholic y Premis México. Fui mamá prematura a las 27.4 semanas, o sea, casi 7 meses. Gregory es el pediatra neonatólogo de Amaya. De hecho, en México Gregory tiene ahora sí que muy buenas estadísticas de sacar a bebés chiquitos desde las 23 semanas, que son alrededor de 5 o 6 meses aprox. Y hemos estado haciendo estos lives porque hay muchos temas de la prematurez que es importante darlos a conocer, porque 1 de cada 10 bebés son prematuros. Si te empiezas a preguntarle a la amiga, a la prima, ya alguien cercano en tu familia están teniendo bebés prematuros. Y un tema del que queremos hablar hoy que es muy importante es el neurodesarrollo, las terapias de neurodesarrollo. Si quieres, Gregory, nos empezamos a platicar en lo que se va conectando más gente. Sí, buenas tardes. Gracias por el espacio. Y como tú decías, creo que la prematurez es un tema de salud. Ahorita estamos viviendo una situación excepcional, pero en realidad un tema de salud que se ha dado en los últimos años es la prematurez. Y se han abocado al estudio de la, de la enfermedad, o más bien de la razón, de la evolución y del pronóstico de todos estos niños que nacen antes de tiempo. Dentro de muchas de las partes importantes de la prematurez existe el neurodesarrollo, y yo creo que es una de las cosas, pues digamos, elementales. Nosotros lo que esperamos es que la mayor parte de los niños, y podríamos decir que todos los niños, y cuando digo esperamos es la razón por la cual hacemos el trabajo, no es solamente que sobrevivan. Eso era el objetivo hace 10 años. Actualmente lo que intentamos es que los niños tengan un adecuado desarrollo y por lo tanto tengan una productividad y una adaptación social cuando sean adultos, y para eso hay que trabajar desde que nacen. Y en este caso aquí el neurodesarrollo pues es la parte más importante. Lo que me gustaría empezar a decir es que el neurodesarrollo es este desarrollo de las capacidades y aptitudes que tiene cada una de las personas y que están condicionadas por esta parte neurológica, de origen genético, o sea, la genética de cada uno de los bebés, que tiene que ver con el proceso de madurez, que es una palabra que van a escuchar de manera recurrente, y posteriormente tiene que ver con los estímulos. Entonces, este tipo de conjunción nos va a llevar a tener un resultado. Para que este neurodesarrollo se dé de la mejor manera, tienen que existir las mejores condiciones. Entonces, te pondría el ejemplo de que una mamá sana, sin enfermedades agregadas, con un proceso de gestación en un tiempo y forma entre 38 y 40 semanas, que nace adecuadamente el bebé sin ningún problema y el cual se alimenta de forma habitual con leche humana, puede tener hasta un 4% de riesgo de daño neurológico que puede manifestarse de manera severa o de manera leve. Entonces, si consideramos que los pacientes que son de término y en adecuadas condiciones pueden tener este déficit, entonces tenemos que tomar en cuenta que al tener menos semanas de gestación, al sumar patologías maternas o enfermedades maternas, al sumar condiciones de nacimiento fuera de lo normal, al tener un proceso de adaptación fuera de la mamá que implica una alimentación totalmente diferente a la habitual, que quizá pueda retrasarse por las condiciones del bebé, al cual se le sumen enfermedades y que vayamos agregando puntos en contra, entonces tenemos que considerar que todos aquellos bebés que nacen antes de tiempo van a tener alguna repercusión a nivel neurológico.
Y a partir de ahí tenemos que tomar en cuenta el manejo que tenemos que darles. Por eso es importante que tengamos en mente que hay que trabajar con los prematuros una vez que nacen, pues al menos durante los primeros 3 años, ya que durante los primeros 3 años es cuando el proceso de, pues podemos decirle, resiliencia o compensación neurológica logra de alguna manera sopesar el daño y las secuelas que se dieron al principio del nacimiento. Entonces es elemental el hecho de que podamos tener las mejores condiciones para evolucionar con ellos. Oye, Gregory, pero no quiere decir que todos los bebés que nacen prematuros tengan un daño neurológico al decir que el pediatra los mande a una terapia de neurodesarrollo, ¿correcto? No, mira, para poder de alguna manera organizar, podríamos hablar que el daño se debe a un impacto, digamos, negativo en la evolución normal de un bebé prematuro. O sea, un proceso de baja oxigenación, una lesión por sangrado, un proceso de infección, una descompensación por otros motivos que no tienen que ver propiamente con la prematurez. Y podemos hablar de una secuela de la prematurez, de un prematuro que evoluciona sin complicaciones, pero que el simple hecho de haber nacido antes de tiempo lo va a condicionar. Nosotros cuando hablamos a largo plazo es porque cualquier bebé prematuro puede tener alguna secuela y no siempre es derivada de un daño, puede ser derivado de la misma inmadurez, pero es importante que se considere porque puede ser que a largo plazo, les voy a poner un ejemplo, puede ser que un bebé prematuro haya estado solamente para crecimiento en la cuna y posteriormente haya evolucionado y cuando entra a la primaria tiene problemas de lectura. Ya le echaron la culpa a la maestra que lo presionan mucho. Ya le echaron la culpa a que no ve, porque eso es lo primero que pensamos, que no ve bien, por eso no lee adecuadamente. Y ya lo acercaron de asiento, ya lo pasaron de atrás hacia adelante y así. Y cuando te pones a analizar, resulta que tiene un problema neurosensitivo, digamos menor, que impidió que pudiera desarrollar la capacidad de lectoescritura. Y entonces, ahí es donde encontramos una de las secuelas de un bebé que ni siquiera tuvo un daño durante su estancia en el hospital. Entonces, por eso es que todos los bebés prematuros pueden tener, vamos a llamarle, cierto déficit y que debe de ser de alguna manera vigilado o debe ser atendido de inicio para evitar que se desarrolle. Digamos que, bueno, yo lo pondré así, sí o sí, un bebé prematuro necesita una terapia de neurodesarrollo, obviamente una evaluación, se los manden sus pediatras o no, porque hay muchos pediatras que no mandan a neurodesarrollo y lo hemos platicado antes, no es lo mismo estimulación temprana, rehabilitación física a terapias de neurodesarrollo, ¿correcto? Así es. Mira, yo creo que el problema está en que muchas veces ven este aspecto de la medicina como algo negativo. Una vez que ya pasas por un evento difícil, el proceso del nacimiento, que tu hijo se tuvo que quedar cierto tiempo de estancia en el hospital, si presentó ciertas complicaciones, una vez que sales lo único que quieres es ya no volver a ver al hospital ni a los médicos, definitivamente. Pero nosotros no estamos para dar malas noticias, sino realmente para dar las noticias como son. Y yo creo que es muy importante que las cosas se detecten de manera temprana y que no aparezcan frases como, pues nada más deja que crezca y se le quita. Nada se quita creciendo, se compensa. Hay algunos que lo lograrán en mayor o menor porcentaje, pero nada se quita creciendo. Luego, pues la verdad es que no lo veo tan mal, no creo que necesite que lo vea un especialista. Yo creo que es tan fino muchas veces la secuela que es muy importante que un especialista le haga pruebas y tests dirigidos para poder encontrar ese pequeño proceso o ese gran proceso que le faltó por madurar y evolucionar.
Por eso yo creo que es muy importante que los papás que tengan un hijo prematuro tengan en mente que una vez que salen del hospital se entra en una fase diferente y que todo el trabajo que se hace es con la intención de que sean adolescentes y adultos productivos y que no tenemos la mínima intención de estar hostigando o ser una parte negativa al tener que decirles ahora hay que llevarlo con este especialista, hay que llevarlo a esta evaluación, hay que llevarlo a esta terapia. Pueden a veces ser muchas terapias, pero yo creo que se los van a agradecer a largo plazo. Y por ejemplo, a las mamás que los pediatras no las mandan con el experto para definir si necesite la terapia de neurodesarrollo, ¿con quién deben de ir? ¿Con el neurólogo? Es que nos preguntaban si con el neurólogo, si claro, con el terapeuta, ¿no? Mira, yo creo que no hay alguien que tenga mayor contacto con el bebé o con este caso con el niño prematuro de la mamá, y no hay más quien sepa de él que la mamá misma. Entonces, la mamá empezará a darse cuenta que quizás probablemente se tarda más que los sobrinos, se tarda más que los primos en hacer ciertas actividades. Perfectamente, y ahí es cuando perfectamente se dan cuenta de que necesita ayuda. Yo creo que el camino adecuado es, si detectas algo en tu hijo, dile a tu pediatra. Y si no encuentras eco a lo que tú estás o la inquietud que tienes, yo creo que es muy importante que en este caso te dirijas con un neurólogo. Okay. Porque volvemos al punto inicial, las cosas solitas no se resuelven y pueden traer problemas a largo plazo. Cada vez hay más datos de cosas como alteraciones en las relaciones personales, alteraciones en las relaciones laborales, hay estados que necesitan atención psiquiátrica, situaciones de aprendizaje, y la verdad es que no es culpa de tu bebé prematuro, ni tampoco es culpa de los papás, sino que simplemente las condiciones en las que nació no son las adecuadas y pues necesita ayuda para resolverlo. Sí, yo creo que sobre todo las que se están integrando ahorita a la conversación, es importante que sepan que de la semana 37 hacia abajo, obviamente ya se considera un bebé prematuro. Entonces, al nacer antes tienen mucha inmadurez y todo este tiempo que les faltó adentro de la panza de mamá, ¿no? Lo tienen que compensar, ¿no? Y obviamente las terapias de neurodesarrollo ayudan para muchísimo esto, sobre todo para la parte motriz, ¿no? Es algo muy importante en los bebés. Para sus edades corregidas, porque el hecho de que el bebé tenga 6 meses de vida, igual se adelantó 3, no quiere decir que lo vamos a comparar de 6, sino lo miden con 3 meses menos porque fue lo que se adelantó. Entonces sí es un hecho importante que el hecho de que el bebé nazca antes, no te lo van a dar, te lo vas a llevar a tu casa y ya no pasa nada. Sí es importante este seguimiento de las terapias de neurodesarrollo para llevar a los bebés al punto donde tienen que estar, ¿no? Y como tú dices, más adelante no tengan como ciertas secuelas. Entonces, por ejemplo, mi caso, Amaya 27 semanas, perfecta, no tuvo ningún daño neurológico, pero sí por la inmadurez. Amaya tuvo 1 año y medio de terapias, ¿no? Pero es importante que nos dicen las mamás, ¿cuándo sabes que tu hijo, ¿no? ya cumplió con las terapias de neurodesarrollo y ya como que está listo? Hay un tiempo, yo creo que depende de cada niño si estás ahí de acuerdo, el desarrollo que va teniendo. Amaya estuvo 1 año y medio, 3 veces a la semana. No crean que son terapias de les cae el arroz y, o sea, no es estimulación, son terapias fuertes, para los bebés, fuertes para las mamás, los papás que los viven, pero sin duda los ponen en el punto donde tienen que estar, ¿no? Eso creo que es un dato importante. Yo creo que esto es elemental. Las terapias físicas dependen mucho del trabajo que se haga y cada niño va a responder de manera distinta. Entonces, el tiempo promedio pues va a depender de cada uno.
Y creo que dices algo muy cierto porque lo vives. O Sí, sea, cuando vas a las terapias, muchas mamás desertan a sus hijos de las terapias porque los hacen llorar, porque el niño no está tranquilo, pero después se van a unas terapias que son pues realmente no adecuadas para provocar la evolución del bebé, sino más bien son tipo estimulación temprana. Ahí sí técnicamente el niño no llora y está tranquilo y etcétera. Entendemos otra vez que a lo mejor han vivido un trauma y que es difícil, pero deben darse cuenta que lo que necesitan los bebés no se trata de que estén felices y demás, sino simplemente se trata de que la evolución que se espera y el trabajo y el resultado se consiga. Entonces yo les pediría que si los llevan a las terapias y están un poco pues cansadas de que su bebé esté llorando durante las terapias, pero han visto la evolución hacia la mejoría, yo creo que no hay necesidad de cambiar a los niños de esas terapias, porque la verdad es que van a tener resultados adecuados a largo plazo, los cuales se pueden de alguna manera detener si es que los llevan a una terapia que no termina siendo la adecuada. sí, digo, totalmente hablando desde mi experiencia, era muy fuerte. De hecho, prácticamente llevaba a Maya yo todos los días. El día que mandé a mis papás, bueno, o sea, mi papá creo que se quería madrear a la terapeuta, pobre terapeuta, qué culpa tenía, y mi mamá no pudo y se salió. O sea, sí lloran los bebés, no quiere decir que los bebés tengan un terror a la terapeuta. En el caso de Amaya amaba a su terapeuta, pero sí el hecho de que los estén moviendo y, bueno, todo lo que les Así es. hacen, pues claro que les va a generar cierto, pues no sé, dolor o lo que, si lo que puedan Sí, sentirlos, molestia, o sea, molestia, lógicamente. pero pues es normal, o sea, si lo vemos de una manera, pues estuvieron en una incubadora tanto tiempo, o sea, con la menos movilidad posible, no estuvieron en las posturas, aunque se intenta asemejar las posturas del útero, no es lo mismo, ¿no? Entonces sí es importante que las mamás sepan que cuando tenemos un bebé prematuro, pues es mejor trabajar desde un inicio cuando son chiquitos, cuando van a recordar lo menos posible de un jalón, a decir, no, bueno, ahorita no, y luego ya veo cómo le va, ¿no? Exacto. Pues no, porque al final ya pues como todo mundo sabe, los niños crecen y pues queramos o no, pues se vuelven más difíciles porque ya cuando tienen ahora sí que una voz, ellos te pueden decir no quiero, no lo quiero hacer, como pasa en las escuelas en otras cosas, ¿no? Gregory, ¿quieres que te haga algunas preguntas que nos hicieron algunas de las Sí, mamás? por favor. Vale. Nos preguntan también, justo lo que comentabas tú, que cuando el niño crece, ¿no? Si tiene mayor riesgo a trastornos de TDAH, trastornos de lenguaje, letroescritura, ¿no? O sea, ¿qué tanto también en las escuelas, esta es una buena pregunta, están preparados para recibir a niños que fueron prematuros? O sea, ¿qué tanto hay conciencia y cultura sobre estos niños? Claro. Mira, hay un buen porcentaje de niños que pueden tener problemas de este tipo. O sea, que estamos hablando neurosensoriales y de alguna manera es necesario tenerlos en cuenta. Yo creo que es muy importante que al momento de que entren a la escuela se haga saber que los niños fueron prematuros y si se detecta alguna eventualidad en el proceso atenderlo y no enojarse con la escuela ni con los profesores porque entonces están haciendo que sus hijos no puedan estudiar, etcétera. Es muy importante porque hay muchas manifestaciones que se presentan hasta que se lleva o hasta que se necesita esa capacidad. O sea, no puedes saber si tiene problemas de lectura si todavía no lee. Entonces, tienes que esperar la evolución para ir viendo cuáles son las deficiencias de los niños. Okay. Si tienen problemas de lectoescritura, de concentración, de impulsividad, problemas de, de lectura, de procesos matemáticos, etcétera, y sabes que fue prematuro, yo creo que es muy importante que acudas a una evaluación de nuevo con un especialista y que lo resuelvan, porque de eso se trata yo creo que de alguna forma la educación primaria. Yo creo que la educación básica es elemental en el sentido de que nos permite ver qué deficiencias puede tener y solucionárselas. Yo quiero que ustedes se pongan como ejemplo si
ustedes notan que a lo mejor su hijo tiene problemas de lectoescritura y en vez de acudir con el médico a resolverlos, lo van cambiando de escuela porque la escuela no es capaz de entender que su niño tiene un problema y lo dejan pasar, entonces ya cuando él tenga que enfrentarse a una situación más adelante de un nivel académico que sea más exigente, créanme que no va a haber forma de cómo resolvérselo y no va a ser capaz de desarrollar muchas de sus capacidades, lo que lo va a llevar a que no consiga las metas que se ponga en la vida y lo que va a traer a consecuencia un alto nivel de frustración con algo que pudo resolverse cuando fue detectado. Ok, de acuerdo. Vamos ahora, justo nos dicen, ¿cuál es el tipo de terapia que debe recibir un niño prematuro, ¿no? Porque no sé si dentro del neurodesarrollo existen diferentes ramas para saber cuál es la ideal para cada niño o lo engloban en general como neurodesarrollo. No, hay diferentes técnicas, pero ahí es donde vamos otra vez. Hay diferentes técnicas y lo que se tiene que hacer es, el pediatra detecta que hay un déficit o hay una secuela, lo deriva con el neurólogo hace las pruebas adecuadas y a través de esas pruebas adecuadas te asigna un especialista en terapia física de rehabilitación, el cual planteará una de las técnicas de trabajo, en este caso, que se adapte mejor a lo que necesita. Hay veces que tienen bajo tono, hay otros que tienen tono alto, hay otros que tienen una hipersensibilidad, o sea, hay 1000 versiones y a veces a través de la misma terapia se va manifestando algunas otras cosas. Entonces yo creo que más que preguntar qué tipo de terapia necesita, creo que es importante que lleven a cabo toda la secuencia con su hijo. O sea, llevarlo con el pediatra, que lo mande el neurólogo. ¿Para qué? Para que también se vaya documentando y no solamente lleguen a un centro de rehabilitación y pidan que les hagan una prueba, porque entonces ahí solamente le van a dar una técnica que ellos, a lo mejor la terapeuta piense, pero probablemente antes de esa prueba o esa técnica, su hijo a lo mejor era necesario que le hiciéramos una tomografía o una resonancia magnética o un electroencefalograma y probablemente ustedes pueden no ver resultados porque quizás está teniendo a lo mejor un proceso convulsivo silente que pudo haberse detectado por el neurólogo, pero ustedes al llevarlo con la terapia directamente pues saltaron ese paso. Entonces yo creo que es muy importante llevar toda la secuencia para ir descartando las cosas en el camino. Nos pregunta otra mamá, si ella lleva a su bebé a la terapia de neurodesarrollo, si va a llegar al punto donde tiene que llegar o siempre va a haber como algún retraso en la parte motriz. Esa es una pregunta yo creo que muy interesante. El trabajo desde que nacen los bebés prematuros es en conjunto. Tan así que ustedes nos ayudan con la técnica canguro, con la estimulación, etc. Se los puedo decir por experiencia, y lógicamente son casos anecdóticos, pero los mejores resultados los hemos visto cuando los papás, en conjunto con el médico, y lógicamente en este caso el bebé, cada uno en su rubro, pone todo de sí con la intención de poder salir adelante y resolver las secuelas. Entonces no te puedo decir si va a lograr ser un niño en una situación, digamos, equilibrada con el resto, que no nació prematuro. Yo creo que eso depende mucho del trabajo que hagas y de la disciplina que se lleve para poder ir alcanzando las metas y que no lo saquen antes de tiempo, o que el hecho de que ustedes a lo mejor consideren, yo ya lo veo bien, mejor ahí ya no lo llevo. Yo creo que deben de dejarle al experto, en este caso, la evaluación para darlo de alta, porque probablemente si no se sigue estimulando, hay muchas cosas que van a volver a presentarse y que pues después ya no van a poder ser resueltas, ¿no? Sí, justo creo que eso es un tema importante porque igual y los papás se cansan y dicen, no, ya lo vio bien ya, claro, ¿no? Y ahí más bien estamos haciendo pues literal pues un daño en lugar de un beneficio, ¿no? Así es. Con los bebés. Por ejemplo, nos dicen ahorita con todo lo que está pasando con pues con el COVID,
pues cómo hacen las mamás para continuar con sus terapias. Hay algunas terapeutas que sí ya están dando en línea, pero hay otras que literal o acaban de salir del hospital y no tienen contacto con nadie. ¿Cómo pueden hacer ellas algo por sus bebés si tampoco han tenido ni una terapia, ¿no? Vaya, esto sí es una situación excepcional porque pues nunca nos habíamos enfrentado a esto en esta época. Yo creo que lo más conveniente, otra vez, es ponerse de acuerdo con su pediatra y de ahí lo que se puede hacer es, de primera instancia, yo creo que si el paciente estuvo en la unidad neonatal, seguramente tuvo una evaluación neurológica y entre el pediatra y el neurólogo pueden plantearle un programa de estimulación que puede de alguna forma quizá no permitir que desarrolle, pero sí no, o sea, evitar que involucione, o sea, de alguna manera estimular al bebé para que se mantenga en condiciones lo más adecuado posible en lo que pasa esta contingencia y posteriormente llevarlo a la terapia, ¿no? Que ya necesita. Ok. Oye, nos hace una mamá regresando al tema de las escuelas, creo que es una pregunta bastante buena, que ella dice que su hija nació a finales de noviembre, que no sabe si es ideal meterla al ciclo escolar en agosto o esperarse. Yo creo que ahí también es importante como este tema, como esta evaluación de neurodesarrollo, pero también una evaluación Claro. como a nivel de desarrollo humano del niño, ¿no? Sí, mira, los países que tienen los mejores resultados a largo plazo, quizá no, o sea, no está descrito como tal, pero la intención es que todos y cada uno de los niños, independientemente de su edad gestacional, sean, tengan un desarrollo, digamos, sano y sean productivos. Si partimos o sea, desde ese punto, entonces yo creo que es muy importante que podamos tener una evaluación de tipo pedagógico antes de que entre a la escuela para saber dónde colocarlos. ¿Por qué? Porque si estos niños por lo regular tienen ciertos problemas de manejo de las emociones y se ven frustrados por no poder ir al ritmo de los niños con los que se encuentran, dado que probablemente están ya en la primaria y este bebé ni siquiera todavía se encuentra en condiciones de entrar, lo único que va a pasar es que se va a frustrar y va a tener una reacción negativa ante la educación. Yo creo que es muy importante una evaluación pedagógica y estar muy conscientes los papás que pues probablemente necesite todavía un año más de madurez en lo que resuelve todo el proceso para que después vaya paso a paso evolucionando y no queramos meterlo a fuerza a un nivel escolar en el cual a veces ni siquiera entiende o no va a una velocidad tal que no puede ir a la par de sus compañeros. Entonces yo creo que necesita una evaluación y si se dan cuenta, creo que la palabra evaluación ya la he repetido como 1000 veces porque es evaluación por uno y evaluación por otro y evaluación por otro, porque definitivamente necesitamos saber en qué condiciones está y a partir de ahí darle un manejo. Ok, perfecto. Nos dice otra mamá que su bebé en las evaluaciones al año de edad salía de 6 meses en motricidad gruesa, pero de 2 años en lenguaje. Que si eso es normal, si pasa seguido. Se está cortando un poquito. Ahí, ¿ya? Entendí lo de que tiene un año de edad y en las evaluaciones salía como que tenía 6 meses, ¿no? En motricidad, pero en lenguaje de 2 años. Ahí, ¿qué tanto es eso normal? ¿En lenguaje de 2 años? O sea, se me hace un poco difícil, pues, como tener en mente, sí. O sea, como que hablaba mucho y se movía muy poquito, por lo que puedo entender. Exacto. Una de las partes elementales en el proceso digamos, de superación de las secuelas es la estimulación que tenga afuera. Entonces, probablemente tenía cierta capacidad para desarrollar el lenguaje y la familia se ha encargado de poderle desarrollar un poquito más el lenguaje y ha dejado a la mejor a un lado
esfuerzo motor. Pueden darse este tipo de expresiones que pueden ser cambiantes en otro momento, quizás de pronto se empaten la parte motora con la del lenguaje y de pronto la parte, digamos, visual a lo mejor se ve alterada. O sea, pueden tener variaciones. Yo creo que depende mucho de cada persona. Si la parte motora está en un déficit así de 6 meses, yo creo que es importante que inicie una terapia de rehabilitación pronto. Okay. Porque probablemente no la está llevando a cabo y entonces eso está retrasando todo. Luego nos pregunta una mamá, ¿cómo identificar un tema sensorial si hay algún indicador? Pues mira, hay muchas manifestaciones a partir de eso, pero las más comunes son que tienen problemas para el tacto, o sea, hay estructuras o texturas que no pueden tocarlos porque les causan una sensación bastante desagradable. Hay otros niños que tienen, digamos, alteraciones en el manejo de las emociones, o sea, de pronto son muy iracundos o de pronto son hiperactivos. De alguna forma, y hace un ratito lo dije, yo creo que las mamás se dan cuenta perfectamente que su bebé tiene algo sin saber cuál es, porque tienen siempre un punto de comparación en relación a otros niños de la misma edad y porque de alguna manera o de forma intuitiva las mamás se dan cuenta que probablemente de pronto explota de una manera sorprendente y es difícil detenerlo, o tratan de poner un tipo de ropa y nada más no es posible, o muchas veces que lo llevan a la playa y es imposible que caminen en la arena. O sea, hay como cosas muy particulares. Por eso es que creo que es muy importante que si se detecta alguna cosa, por más insignificante que les parezca, creo que en el caso de los niños prematuros siempre hay que comunicarla porque probablemente sea, digamos, como la puntita del hilo que nos puede dar a entender que hay problemas severos y que tenemos que manejarlos. Sí, puede ser desde el cortarle las uñas, que en verdad no puede soportar sí, el hecho, algo de lo más raro. Que les caiga el agua en la cabeza. También hay un tema de toda la parte del gusto. La parte del gusto es un tema que no se ha hablado mucho en la prematurez, porque generalmente, obviamente, pues la tienen muy inmadura, entonces a veces hay que recurrir, hay hasta terapias de gusto, donde Sí, a claro. los niños les dan a probar cosas, o sea, tremendas, muy ácidas sobre todo, ¿no? Obviamente sal y otras cosas para ir como despertando toda esta parte sensorial. En el caso de Amaya, Amaya ama lo chiloso, o sea, te comía antes algo chiloso, pero así pues se puede comer unas chips Flaming Hot y no tenía ningún problema, ¿no? Y otros niños no podían con eso, como que también es una parte muy importante Así que es. pasa con los niños prematuros, toda la parte de la alimentación no va a ser como lo hace un niño de término, ¿no? O sea, sí va a ser yo creo que un poco distinto por el tema, lo que acabas de decir tú, las texturas sobre todo, ¿no? Y generalmente, bueno, a mí me ha tocado ver que Amaya no es una niña que lo que vea lo agarra y se lo mete a la boca, o sea, ella primero lo tiene que oler, lo puede así como degustar un poquito y de ahí ya define si sí o si no. Eso lo hacía mucho antes, ahorita ya es muy normal, si ya le pone ciertas cosas, ya como que ya ubica, ¿no? Pues a lo que va a saber, lo que va a sentir dentro de su boca. Pero creo que también ese es un tema como muy importante en la parte sensorial con las mamás, porque hasta hay niños de término, ojo, hay niños de término que tienen también temas sensoriales, que como dice Gregory, tú como mamá puedes identificar pues si algo está fallando y ahí también se necesitaría una consulta, ¿no? Para que no nos enfoquemos a que solamente es como tema de los prematuros, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí es muy importante que consideren que hay pequeños detalles que pueden provocar el que nosotros nos demos cuenta, nosotros como papás nos demos cuenta que algo no está bien. Sí. Y repito, no hay que tener una actitud de contraposición al decir, ay, otra vez hay que llevarlo al doctor, ay, otra vez tiene esto, ay, otra vez tiene el otro. Entendemos que es cansado, entendemos que es muy pesado, más bien
aquí la intención es que todo lo que se haga sea para que él esté, o en este caso el bebé esté en buenas condiciones cuando vaya creciendo y por lo tanto desarrolle sus capacidades. Entonces, entendemos que sea cansado, pero muchas veces al principio sí se necesitan evaluación tras evaluación tras evaluación. Justo nos está preguntando una mamá que si puede suceder en temas sensoriales en niños más grandes que de chiquitos no tuvieron ningún tema. Mira, una de las cosas que nosotros entendemos es que al paso del tiempo vamos, de alguna forma el medio y la adaptación que tenemos hacia el medio nos va exigiendo más. Y hay algunas cosas que probablemente al principio sean posible desarrollarlas, pero después sean manifestación de algo que probablemente tuvo una secuela, pues lógicamente de la prematurez. No es que sea algo nuevo, sino más bien es que de alguna forma la adaptación al medio ya lo exigió y entonces ahí es cuando fue posible. Por decir, te digo, hay niños que no pueden escribir o hay pacientes que no pueden hacer procesos matemáticos mentales. O sea, no pueden imaginarse 5 más 5, pero claro, si le pones 5 cosas y 5 cosas, o con un ábaco, perfectamente hacen la sumatoria. O sea, sí pueden más adelante irse desarrollando cosas. Por eso es que siempre de alguna manera tienen que estar en vigilancia, ¿no? Por eso hay unas guías australianas que los vigilan hasta los 21 años, porque no solamente es un problema, primero motor grueso, luego motor fino, luego digamos de aprendizaje, sino después es de sociabilización, después digamos es de relación, o sea, de manejo o sea, digamos del estado de ánimo. O sea, hay como muchas variantes que se pueden presentar y que pueden derivar de lo mismo del hecho de ser prematuro. Nos preguntan que qué opinas de la educación Montessori para niños con problemas sensoriales. Mira, esta es una pregunta interesante. Hay niños, yo creo que la forma más importante es que se haga una prueba. Hay niños que tienen alteraciones neurosensoriales que los metes a Montessori y al no tener una estructura y permitir el libre albedrío, entran en un caos total. ¿Por qué? Porque van de un lado a otro, porque prácticamente no pueden mantenerse. Pero hay niños que tienen las mismas características y los metes a un Montessori y les permite de alguna manera estar más relajados y estar como más felices. Ahora hay niños que necesitan una escolarización más normativa, en las cuales los mantengan de alguna manera bajo ciertas reglas y vayan desarrollando disciplina, porque una de las pocas características que comparten todos los bebés prematuros es como este manejo o inadecuado de las emociones. Entonces, decirles un no puede ser una bomba, ¿no?, tremenda. Y yo creo que es necesario que se les haga una evaluación para ver qué tipo de escuela es la mejor para ellos. Entonces, sí puede ser una opción. Oye, Gregory, y otra pregunta es, en el control de esfínteres para los niños, también yo creo que ahí como que cada mamá conoce perfecto a su bebé, ¿no? Pero como que creo que hay mucho marketing alrededor del control de esfínteres, que si tiene que ser a los 2 años o a los 2 años y medio, ¿no? Y realmente con los bebés prematuros o los niños prematuros tenemos que tener justo como esta inmadurez, ¿no? De saber pues cuándo es el momento como ideal para hacerlo, sin tampoco hacer como sin forzar, ¿no? Claro. Si tienes el antecedente de que tienes un paciente prematuro, ese proceso de evolución no va a la par de los otros niños, creo que tienes que hacer o entrar en una fase de prueba y error. Inicia el manejo para el de esfínteres como todos los niños, ¿no? A partir de los 2 años, entre los 2 y los 5, vamos a dejar ese rango ahí. Y si vas notando que tu hijo no va a la par de los otros, entonces le tienes que dar un poco más de tiempo para que lo logre. Pero lo que sí debes de evitar es compensar.
Se trata de que estimules a tu hijo a que lo haga, no que por no poder hacerlo, lo dejes para que él solito lo desarrolle. Espérame tantito, Entonces, lo va a retrasar mucho más. Sí. Ya, listo. Te sigo escuchando. Sí, porque si no, el niño va a retrasar todo por él mismo. Sí. Es muy pesado, pero sí es necesario mantener el ritmo. Entonces, trabaja con estos niños todo el tiempo con la intención de obtener el resultado que se busca. Pero no dejes que porque hay pobrecito ya lleva mucho, hay pobrecito ya lleva esto. Creo que pobretear a los niños prematuros no los va a ayudar en nada. Sí. Tampoco se trata de ser, tan drástico, pero yo creo que sí constante. Entonces, si no lo logra a la par de sus otros, digamos, hermanos, o en este caso amigos, entonces lo único que tienes que hacer es mantener la constancia y permitir que vaya madurando ese proceso hasta que lo logre. Ok, oye, nos están diciendo igual, mi hija nació de 25.3 semanas de gestación y la diagnosticaron con leucomalacia grado 1, ahorita tiene 1 año cronológico y no ha tenido secuelas. ¿Qué probabilidades hay de que ya no haya secuelas en ella? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que nadie te podría decir la respuesta. Yo creo que si tuvo leucomalacia grado 1, entonces probablemente el resto de la estructura cerebral que está intacta compensó. Entonces, probablemente no presente ninguna secuela mayor de ahí en adelante. Pero, te repito, yo creo que es importante que sean de alguna manera constantes con sus visitas al pediatra y si se detecta algo, actuar. Los niños de alguna forma tienen una capacidad de adaptación cerebral que permite ir construyendo, digamos, lazos alternos para poder desarrollar aquello que no fue posible cuando nació. Entonces, yo creo que es muy importante que se mantenga en vigilancia y si no presenta nada, pues no lo presenta. Perfecto, pues yo creo que ahora sí que con esta cerramos, Gregory, como el tema... ¿Ahí me escuchas ya? Hola. A ver, es que no te escuché. Que yo creo que ya con esta podemos es que se está cortando con él. Yo creo que con esta pregunta podemos ya cerrar el tema de neurodesarrollo, ¿no? Y pues que sepan las mamás que si tienen más dudas nos pueden contactar directamente a mí en Momaholic y lo haremos llegar a Gregory todas las dudas que tengan sobre este y otros temas y pues seguiremos haciendo diferentes pláticas con relación a la prematurez. Mira, yo quisiera concluir con lo siguiente. Sí. Uno, tener un hijo prematuro es una experiencia totalmente diferente a la habitual. Implica hacer ajustes para poder trabajar con la intención de que los niños estén a la par del resto. No consideren que una vez saliendo no deben de ir al médico. Yo creo que es otra fase y es muy importante que le den la relevancia al igual como la que le dieron cuando estaba internado. No consideren que las visitas a los médicos son excesivas porque probablemente a través de las evaluaciones que se realicen va a ser posible detectar muchas cosas que se puedan manejar a tiempo y en forma. Y no consideren que las terapias pueden ser en algún momento hasta absurdas, dado que a lo mejor no lo ven tan mal. Como papás, lógicamente, lo primero que quieres hacer es no ver algunas cosas que podían estar pasando en relación a tu hijo, pero yo creo que es muy importante que si tiene el antecedente, se trabaje, y yo creo que tanto los papás como nosotros trabajamos para que todos los niños se desarrollen de la manera más normal posible. Unos necesitarán más trabajo que otros,
pero yo creo que la idea siempre es ir adelante y bueno, pues poder ir avanzando y resolviendo secuelas que se hayan presentado, ¿no? De acuerdo, pues gracias ahora sí que por el tiempo a las Gracias que se a ti, conectaron, a Kids Class que nos dio el espacio para poder ir hablando de la prematurez, porque es un tema súper importante que lo decíamos al principio, van a seguir naciendo bebés prematuros, ¿no? Eso no es algo como que ahorita se sepa cómo pararlo, ¿no? Entonces, es importante hablar del tema y pues nada, lo que necesiten, pues aquí estamos Gregory y yo para cualquier duda. Gracias, Ana. Órale, gracias. Hasta luego, bye. Bye.